Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, como siempre, cada fin de semana nuevamente voy a introducirme a hechos, noticias e información muy importantes referentes al conflicto Rusia-Occidente que se libra en Ucrania. Nuevamente, porque hay muchísima información muy importante, muy relevante, crítica y, ¿por qué no? Podríamos decir que inclusive muy peligrosa. Y hablo justamente de un conflicto ah, que parece que nunca se va a detener, un conflicto que parece que continuará avanzando, continuará extendiéndose. Y hay pánico, mucho pánico en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y los Estados Unidos. Cuando digo pánico, es que según información, toda la información que voy a exponerte aquí, pareciera que Rusia ha iniciado la gran ofensiva que tenía programada para este tiempo. El tiempo en el que Rusia se ve prácticamente apoyado por el comandante invierno, que es su principal aliado en esta temporada, en temporada de invierno allá en Europa. Por lo tanto, parece que la nueva ofensiva ya inició, pero viene aún con mayor poder y mayor fuerza. Así es que vamos a exponer algunos hechos y noticias importantes. ¿Qué te parece si empezamos justamente, o qué les parece si empiezo por exponer justamente la visita que realizara el señor Volodymyr Zelensky a territorio alemán a reunirse con el señor Olaf Scholz y obligarlo justamente a que envíe más armamento a Ucrania? A una visita que realizara justamente a Francia con el señor Emmanuel Macron, en la cual obtuvo supuestamente uno de los premios o una de las distinciones más, se puede decir, de mayor categoría, que viene siendo la Orden del Barón de la Legión, que supuestamente podría perder el señor Vladimir Putin. O sea, una orden verdaderamente, una distinción que merecen solamente los grandes caballeros, hoy otorgada por este payaso, este bufón llamado señor Emmanuel Macron, entregada justamente a uno de los principales autores justamente de este conflicto que podría arrastrar a Europa a una conflagración, a un conflicto a gran escala con Rusia y finalmente el fin y destrucción de toda Europa. Eso es lo que ha indicado el señor Dmitry Medvedev en su cuenta de Telegram. El fin y la destrucción de Europa ha comenzado. Es cierto. Y aquí te lo voy a exponer, no lo digo yo, lo dice él. Pero vamos aquí. Luego se reúne con la señora Ursula von der Leyen, allá justamente en el Parlamento Europeo, para seguir solicitando más apoyo financiero y apoyo militar a Europa y los Estados Unidos. En la cual nuevamente el señor Volodymyr Zelensky volvió a ratificar que Ucrania está luchando por la libertad de Occidente. Imagínate tú. Hoy Occidente arrastrada por una nación donde no existe ni libertad ni democracia, donde se ha implantado la peor dictadura con los peores criminales del planeta, pero hoy defendida por Occidente, defendida por los Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar entonces cuando se tiene a este tipo de personajes dirigiendo la política internacional? Y pareciera que el señor Volodymyr Zelensky, debido precisamente a que obligará al señor Olaf Scholz a que envíe más armamento, entonces significa que hoy es más importante para el señor Olaf Scholz, para el señor Emmanuel Macron, que vive una serie de marchas y protestas hoy mismo, desde este pasado fin de semana y este fin de semana, marchas sin precedentes que están incendiando al mismo París. Pero no importa, allá obviamente en Inglaterra, hay supuestamente paros en toda la nación, de todos y cada uno de los diferentes sectores, de los trabajadores en todo Inglaterra, precisamente por el alto costo de vida, por la inflación. Y estos señores, en lugar de responder o a los franceses o alemanes o españoles, prefieren responder al complejo militar industrial al cual le van a inyectar más dinero y, por supuesto, al señor Volodymyr Zelensky. Es más importante Ucrania que los franceses, alemanes o españoles para los políticos europeos.
Yo le pregunto a usted si es correcto. Pero bueno, vamos a otro punto interesante. Ahí volvió nuevamente a señalar que son los defensores y el escudo justamente de Europa. El señor Mateusz Morawiecki, justamente el primer ministro de Polonia, pide nuevamente y exige la derrota de Rusia en el campo de batalla. Ahora afirmando que para Polonia es un caso de vida o muerte, o pone en peligro la existencia del mismo Polonia. Bueno, aquí Polonia lo que busca es, como yo le he venido diciendo, otros nazistas y fascistas, igual que los ucranianos, hoy buscan acarrear justamente a toda Europa a un conflicto directo con Rusia. Pero vamos aquí a los últimos hechos, cuando le digo que hay justamente un verdadero pánico en los Estados Unidos y Europa porque ha comenzado la gran ofensiva rusa y todavía no comienza. Es solamente el principio del comienzo de la gran ofensiva que podría culminar prácticamente con el fin de Ucrania. Pero vamos, aquí te voy a exponer con hechos y noticias esta realidad. Desde este pasado 9 y 10, hablo justamente ayer y hoy, a primeras horas de ayer y hoy continúan los diferentes ataques misilísticos en contra de la infraestructura crítica justamente de Ucrania. Vamos aquí a la información que viene referente a esto. Vamos aquí, este 9 de febrero, llegan noticias. Se llevaron a cabo al menos 20 ataques exitosos en instalaciones de infraestructura crítica de Ucrania. El gobierno de Rusia lanza este 9 de febrero uno de los ataques misilísticos más grandes y fuertes jamás realizados desde el principio de su operación especial en territorio ucraniano. Se produjeron al menos 2 docenas de explosiones e instalaciones de infraestructura militar y energética de Ucrania, a pesar de la información expresada por los recursos ucranianos de que un ataque con misiles a gran escala contra Ucrania con misiles de crucero KH-101 y Caliber fue repelido. Esto es totalmente falso y absurdo. Ninguno de los sistemas de defensa aéreos que posee el ejército de Ucrania pudo detener dicho ataque. Las sirenas sonaron en toda la nación en general. Pero vamos aquí. Se supo que en realidad al menos 20 ataques exitosos contra la infraestructura energética y militar de Ucrania, los golpes fueron infligidos en una variedad de áreas. Al menos al mismo tiempo, teniendo en cuenta una serie de datos, el ejército ucraniano logró interceptar con éxito 7 misiles disparados. Además, es más que probable que el último solo pueda usarse como cebo para desviar los sistemas de defensa aérea ucranianos. O sea, solamente fueron utilizados como cebo porque en realidad hubo 3 oleadas de ataques por parte del ejército ruso y aún hoy continúan algunos ataques en contra de la infraestructura civil y crítica del ejército ucraniano. Pero vamos aquí a las regiones donde fue alcanzado. Por el momento se sabe que se infligieron huelgas exitosas en Odessa, Dnipropetrovsk, Lvov, Vinnytsia, Kirovohrad, Kiev y otras regiones de Ucrania. Al mismo tiempo, estamos hablando solo de la primera ola de ataques, mientras que supuestamente hubo 3 oleadas de lanzamientos de misiles en total. Y así, las informaciones, aquí va otra información muy importante. Se sabe que como resultado de los ataques a las instalaciones de infraestructura crítica de Ucrania, se registran numerosas interrupciones en el suministro de electricidad, agua, calefacción en casi todo el país. Algunas instalaciones, el daño es tan severo que han llevado a cuestionar la posibilidad de restaurar dichas instalaciones. La infraestructura civil y crítica de Ucrania está colapsando. Y inicia justamente una avanzada. Este 10 justamente de febrero, hablo de Dmitry Medvedev, en una fábrica de tanques informó justamente en su canal de Telegram que Rusia prepara a cientos y miles de tanques que ya están listos y disponibles para el ejército ruso. Más de 2,000 tanques están listos y preparados. Y prepara Rusia la construcción de cientos y miles de tanques en cuestión del menor tiempo. 2,000 están listos y preparados y listos para ir al frente de batalla. Listos, preparados para el frente de batalla. 2,000
solamente para esta operación especial. Según las informaciones, se preparan cientos de aviones de combate, así también como helicópteros, y esto lo indican según las diferentes informaciones, incluyendo las fuentes del Pentágono, que ha iniciado o Rusia prepara ha iniciado la gran ofensiva allá en Ucrania. Esto es para que tú vayas viendo realmente lo que está pasando en Ucrania, para aquellos que siguen pensando que van a vencer a Rusia en el campo de batalla. Vamos a lo que dijo la señora María Zaharova justamente con la reunión que sostuviera el señor Volodymyr Zelensky con la señora Ursula von der Leyen allá en Bruselas, ¿ok? Esto fue lo que dijo la señora María Zaharova. Zaharova comparó la reunión de Zelensky y los políticos europeos, como te digo, allá en Bruselas, como un circo de monstruos. Ni siquiera camuflado, dijo la señora, sino como una especie de bufón o algo así. Imitando a los militares, Zelensky fue llevado de salón en salón, mostrado al público, se demostró al público. Todo este circo que se organiza tuvo como telón de fondo los informes de cómo los grupos armados subordinados de Zelensky estaban disparando a los prisioneros de guerra rusos. Y es que este pasado 9 de febrero, el ejército de Ucrania, algunos soldados rusos que se habían rendido en el frente de batalla, fueron asesinados de manera descarada, de manera criminal, fueron disparados o fueron asesinados prácticamente. Un crimen de guerra. Debieron haber sido detenidos y luego en un canje de prisioneros ser devueltos al gobierno ruso. Y sin embargo fueron asesinados. Esto lo demostró el señor Nevancia, justamente, que inmediatamente solicitó a la Organización de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, una reunión precisamente para exponer los crímenes de guerra del señor Volodymyr Zelensky y del ejército ucraniano. Pero esto usted lo ha visto en las noticias, en los medios de comunicación corporativos. Por supuesto que no lo va a mirar jamás en los medios de comunicación corporativos, porque están protegiendo, y le he dicho, les informaba yo justamente de cómo los servicios secretos justamente de Ucrania estaban precisamente no solamente dirigiendo, sino llevando a los mismos periodistas justamente de todos y cada uno de los medios de comunicación corporativos que trabajan allá en Kiev, llevándolos justamente, colocándolos en diferentes regiones donde el mismo ejército de Ucrania iba a atacar infraestructura civil en la región justamente de Donetsk, atacar hospitales, escuelas, infraestructura civil y acusar al gobierno de Rusia. Todo con la cooperación de los servicios de inteligencia de Occidente y del periodismo occidental. Así es como está funcionando la guerra en contra de Rusia. Una guerra mediática apoyando a criminales que están atacando a la misma población civil. Así funcionan los medios de comunicación. Nadie en ningún momento en esta reunión, estoy hablando ahora de María Zaharova, nadie en ninguna sala donde se llevó a cabo esta misma revisión, o sea, en la presentación del señor Volodymyr Zelensky, el monstruo, se llevó a cabo esta misma revisión del monstruo, si habla del señor Volodymyr Zelensky, hizo una sola pregunta, hablo de la prensa occidental, sobre cuánta sangre de civiles inocentes, las vidas de los niños están en manos de Zelensky. ¿Cuántos han muerto por culpa del ejército ucraniano? De manera deliberada, utilizando justamente o escondiéndose en los centros o en la infraestructura civil para que Rusia no los ataque. Ahí está. Esto es lo que defiende ahora Europa. O estos son los valores occidentales. Por supuesto, sí son los de la OTAN, que siempre ha actuado de la misma manera. Pero vamos aquí a algo que dijo la señora María Zaharova. Ya te di lo más importante, ¿ok? Vamos aquí a lo que dijo el señor. Y yo te digo, realmente aquí se habla justamente de una gran movilización de cientos de soldados rusos y miles de soldados y miles de tanques, así también como aviones de combate y helicópteros que se preparan para lanzar una gran ofensiva a lo largo y ancho de toda la región, especialmente en la región de Zaporozhye, donde se preparaba una gran ofensiva en contra del ejército ruso. Sin embargo, la gran mayoría de la concentración de fuerzas ucranianas que se encontraban a lo largo del río Dnieper preparándose para una gran ofensiva fueron aplastados por una gran explosión que muchos confundieron con el ataque de una arma nuclear táctica. Fue tan poderoso que se creó en el aire un gran hongo,
Así fue como lo confundieron algunos internautas, confundieron esto como un ataque con una arma nuclear de baja intensidad. Sin embargo, se trató de una nueva arma antiminas utilizada por el gobierno de Rusia, pero fue tan poderosa la explosión que inmediatamente todo lo que ahí se encontraba fue eliminado. Arrasaron con las fuerzas que se concentraban en la región de el río Dnieper del ejército ucraniano. Pero ahora vamos aquí a la realidad, y aquí es donde te digo justamente de lo que advierte el señor Dmitry Medvedev. Ok, esto no lo digo yo, lo dice el señor Dmitry Medvedev. Nuevamente, Dmitry Medvedev o Dmitry Medvedev, hablo justamente de, bueno, el expresidente de Rusia, predijo resultados muy deplorables del reinado de los actuales líderes europeos o Europa. Desaparecerán por completo, así lo dijo el señor Dmitry Medvedev. Desaparecerá Europa por completo. Como en el mito del secuestro por Zeus, escribió sobre esto en su canal de Telegram, comentando la gira europea de Volodymyr Zelensky. Este reinado de exaltados y jóvenes frikis europeos terminará muy deplorablemente para la vieja civilización europea. Ya se están disolviendo bajo el embate de los migrantes que llegan de todo el mundo, y pronto desaparecerá por completo, repitiendo el conocido mito del rapto de Europa por Zeus. Escribió el político. No sé a qué se basó esto, me imagino que a la mitología griega. Y digo mitología griega, independientemente, él está dando en esa mitología de cómo las civilizaciones antiguas iban destruyendo a sí mismas, y me parece que lo que dijo el señor Dmitry Medvedev tiene sentido, pero no solamente está desapareciendo prácticamente Europa, sino que si continúa por el camino del conflicto, va a desaparecer de cualquier manera, o ya sea por esta migración desmesurada que está llegando y está terminando con toda cultura europea y se ha convertido en una selva total, sino que ahora con el conflicto podría ser lo mismo. No hablo del conflicto. Al mismo tiempo, Medvedev enfatizó que hoy el papel del toro, en cuya imagen aparece Zeus en el mito griego antiguo, será interpretado por los arrogantes de América, que es servida con la boca abierta por la lujuria, por los traidores y los intereses europeos. Por los traidores, fíjate cómo lo está explicando el señor Dmitry Medvedev. Habla de la arrogancia de América. Habla de Estados Unidos y de cómo la arrogancia de Estados Unidos es el que empuja justamente a Europa a su destrucción. Es exactamente. Esto no tiene desperdicio, porque exactamente está dando el punto de vista de lo que le va a pasar a Europa. Y no hablo solamente de su desintegración total en todos los sentidos, muy especialmente la cultural, sino que ahora en el conflicto. Pero vamos aquí, como Polonia y los países del Báltico, así lo digo. ¿Ok? Con la boca abierta para la lujuria, por los traidores de los intereses europeos, como Polonia y los países bálticos, porque han traicionado completamente. Todos los políticos europeos han traicionado a su gente y a su propio pueblo. Hoy todos buscando supuestamente por Ucrania. Y yo he venido diciendo que todos aquellos que se van adhiriendo a esta locura van a terminar igual, totalmente destruidos. Pero esto es lo que busca Europa. No sé qué vaya a pasar frente al conflicto, pero la gran ofensiva ha comenzado. Y ya no hablemos de muertos. Realmente Ucrania está sufriendo en estos momentos los embates más poderosos jamás vistos en ningún tipo de guerra con anterioridad. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.